Y la pregunta que hoy quiero realizar a la presidenta de Televisión Española tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, aunque a priori parezca que no. Le quiero preguntar si existe una directriz interna en Televisión Española para ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Le preguntamos por esto porque hemos conocido que en 2003 el Partido Popular y el Partido Socialista impulsaron en esta comisión un documento para Televisión Española que se titulaba El tratamiento informativo de la inmigración. Un documento donde se pedía ocultar la nacionalidad de los delincuentes. Descubrimos así que el Partido Popular y el Partido Socialista durante muchos años han vendido a los españoles que la inmigración traía consigo solo beneficios para los españoles, para su economía y para su sistema de pensiones. Pero, sin embargo, en realidad hemos comprobado cómo la inmigración masiva lo que está trayendo son consecuencias para los españoles. Está trayendo delincuencia, está reduciendo los salarios de los sectores productivos y genera grietas en nuestra identidad española y occidental. El Partido Popular y el Partido Socialista pactan siempre que pueden, dicen que son pactos de Estado que benefician al conjunto de la ciudadanía, como les decía, pero en realidad son estafas de Estado, porque son pactos que se argumentan con mentiras, que finalmente perjudican a una mayoría de los españoles. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias por la pregunta, señor Mariscal Zavala. En relación a la pregunta que me había formulado, le tengo que decir que, tal y como dictan los códigos deontológicos y los libros de estilo de la profesión periodística, la nacionalidad de cualquier persona solo se concretará cuando ésta sea relevante para la comprensión de la información. Nuestro deber es informar correctamente sobre delincuencia y delincuentes, tal y como recoge nuestro manual de estilo. El texto detalla una serie de pautas y recomendaciones para ofrecer un tratamiento mediático adecuado en temas que son especialmente sensibles. A la hora de ofrecer una información tenemos la obligación de identificar suficientemente al presunto delincuente, aunque siempre con la precaución de no destacar datos que podrían provocar juicios de valor injustos o peligrosos. Por ejemplo, su etnia o color de piel, su religión, el país de procedencia o su orientación sexual. En el caso de los menores se debe eludir cualquier dato que permita su identificación. En este sentido, creo que somos especialmente escrupulosos y rigurosos en la aplicación de nuestro manual de estilo a la hora de hablar de delitos que provocan alarma social. Al elaborar la información, los y las profesionales deciden, junto con los equipos de edición, si la nacionalidad del presunto delincuente es relevante, por ejemplo, si hay riesgo de huida del país o si forman parte de un entramado criminal internacional. Nuestro equipo de Verifica publicó el mes pasado el reportaje Las narrativas desinformativas en redes contra los marroquíes en España. El informe demostraba que en los últimos meses se ha detectado la difusión de contenidos audiovisuales descontextualizados con mensajes en los que se presentan a los autores de delitos como personas de origen marroquí. Para ello, Verifica comprobó las últimas cifras registradas en el Sistema Estadístico de Criminalidad de Detenciones por Comunidades Autónomas. En este sentido, nos parece que es la labor de la Corporación Radio y Televisión Española no solamente informar de acuerdo a los códigos deontológicos y al manual de estilo, sino también luchar contra la desinformación y, particularmente, a través del trabajo que hace, nuestra unidad Verifica, porque no se han encontrado cifras oficiales que respalden la correlación entre un aumento de criminalidad y la llegada, por ejemplo, de menores migrantes no acompañados. Por eso, para nosotros es importante siempre trabajar con datos y con el mayor de los rigores a la hora de ofrecer la información. Gracias.